La cárcel Abu Ghraib está localizada a 10 kilómetros al oeste de Bagdad. En la década de los años 60 del siglo pasado, los ingleses que construyeron la prisión colgaron en la puerta un letrero que dice: usar la violencia puede ser fatal. En la época de Saddam Hussein se agregó la siguiente frase del Corán: el insulto es más terrible que la muerte. Durante el periodo de ocupación de las tropas norteamericanas, en este lugar se cometieron terribles maltratos. Yanis Karpinski fue comandante de la Brigada 800 de la Policía Militar de Estados Unidos y única comandante mujer del ejército estadounidense en la zona bélica de Irak. Desde el mes de junio de 2003, Yanis Karpinski estuvo al mando de la cárcel iraquí de Abu Ghraib, controlada por el ejército estadounidense, y dirigió un total de 15 centros penitenciarios. La prisión 1A-1B, con una superficie de 6 metros de ancho y 18 metros de largo, es el única área destinada para los interrogatorios del ejército norteamericano. Después del estallido de la guerra de Irak en 2003 y la ocupación del país por parte de Estados Unidos, durante un periodo relativamente largo, ni siquiera la misma Yanis Karpinski tenía derecho a preguntar sobre los secretos criminales aquí guardados. 透过这些照片和监狱方面的提示呢，我们找到了当年曾经发生虐囚事件的其中一个现场，就是我现在所处的位置。由于监狱方面呢禁止我们和犯人做近距离的沟通，所以呢对于相关的细节我们无法知道更多。而且由于几年之前呢这里就已经做了大规模的翻修，所以呢我们也无法还原现场。不过环境虽然改变了，但是那些当年被虐待的囚犯心头上的疤痕却至今还难以抚平。 Thanks to the United States of America, 50 million people once lived under tyranny, and today they live in freedom. En 2003 llegó el ejército estadounidense que enarbolaba la bandera de democracia y libertad, y se fue Saddam, considerado por Estados Unidos como una amenaza para la seguridad. Sin embargo, la caída de Saddam no se ha llevado todo lo negativo, y lo que ha traído el ejército estadounidense no es en absoluto la felicidad. El 28 de abril de 2004, 60 Minutos, un famoso programa de la cadena estadounidense CBS, mostró fotos sobre el maltrato a prisioneros por parte del ejército estadounidense en Irak. Las imágenes estremecieron al mundo entero. شلون براس بالعوده شلون اوصل له ست مال. La soldado a quien se refiere se llama Lindy England, una muchacha que creció en una apartada región del estado de Virginia Occidental, en Estados Unidos. Nacida en el seno de una familia pobre, vivió desde pequeña en un remolque. Ingresó en el ejército para ganar dinero y pagar los gastos de la universidad. En varias fotos relacionadas con el maltrato a presos reveladas posteriormente, suele verse la silueta de Lindy England. England argumentó que cumplía órdenes. Grainer told me to hold on to the end of the tight-out strap. So I did. I just grabbed it. You can see the slack on it. People said that I dragged him, but I never did. Pero esto no coincide con su recuerdo. وهي ليندا تباوع وتضحك علينا وبيتها العوده. العوده على يعني على ما اقدر اوصلها يعني بين هي اسمها ليندا بس صوت نسائي والعوده بيتها وتضحك تبتسم وهاي بس اكو جنود معاها هم قائمين على التعذيب يعني لين ست احنا معصوبين العين ما نعرف العدد بس على الصوت لأن عيوننا معصوبة بس صوت نسائي. El maltrato a presos despertó la indignación de un estadounidense conocedor de la situación. El sargento Joseph Darby, que trabajaba como policía militar en la prisión de Abu Ghraib, fue el primero en revelar el escándalo del maltrato a los presos en Irak. Charles Graner, cabecilla de los soldados participantes en este suceso, enseñó a Joseph Darby las fotos sobre el maltrato de los presos en octubre de 2003. Fue la primera vez que Darby las vio. Al principio creía que era una burla de algunos soldados, pero más tarde se dio cuenta de que los maltratados eran prisioneros iraquíes.
2 meses después, en diciembre de 2003, Darby mandó de manera anónima un CD con información al Comando de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos. El teniente general Ricardo Sánchez, jefe de las tropas de Estados Unidos en Irak, envió un grupo de investigación a la prisión de Abu Ghraib. 2 meses después, en febrero de 2004, Yanis Karpinski, responsable de la cárcel de Abu Ghraib, fue temporalmente relevada de su cargo y abandonó Irak. 2 meses más tarde, el 28 de abril de 2004, la cadena estadounidense CBS mostró los documentos gráficos sobre el maltrato a prisioneros iraquíes que estremecieron al mundo. Yanis Karpinski dijo que aquella también fue la primera vez que veía las fotos sobre el caso. I really was shocked when I saw the pictures. I remember that I felt like the whole room was spinning. Yanis Karpinski trató de explicar los hechos, pero Ricardo Sánchez, jefe de las tropas de Estados Unidos en Irak, no le permitió hablar sobre estos acontecimientos y especialmente sobre estas fotografías. When I saw the pictures, I was thinking, this is what we need to do. We need to have a press conference. He said, no, absolutely not. You are not to talk to anybody about this at all. It's an order. And he had his lawyer said to me, ma'am, he's serious. Don't discuss it with anybody. El informe de investigación del ejército estadounidense reveló más tarde, durante los meses de octubre y diciembre de 2003, que ocurrieron varios sucesos sobre el maltrato a presos en la cárcel Abu Ghraib. Los militares y policías que aparecían en las fotos pertenecían a la compañía 372 de la policía militar. So which means no immediate action. No immediate action, no action at all. Act like this never happened. You are not to talk to anybody about this at all. It's an order. Yanis Karpinski mantuvo siempre que los maltratos a presos no son un caso fortuito. El 1 de mayo de 2003, el presidente norteamericano George Bush declaró en el portaaviones Lincoln el fin de las operaciones bélicas en Irak. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Esta fue una declaración simbólica. Las operaciones bélicas terrestres en Irak no habían terminado por completo. El 22 de julio de 2003, una unidad norteamericana acabó con la vida de Uday y Qusay, hijos de Saddam Hussein. Ese mes, el número de víctimas mortales en el ejército estadounidense alcanzó la cifra récord de 48 personas. Para recopilar información sobre el paradero de Saddam, el ejército norteamericano realizó una detención masiva de civiles. Dado que Estados Unidos había dado por finalizadas las principales operaciones bélicas, calificaron a estos presos como presos de seguridad. When they arrive at Abu Ghraib, says security detainee. A security detainee, what does that mean? And he said to me, ma'am, it means that they are terrorists or they have knowledge of terrorist activity. Dado esta confusa condición, para estos presos es difícil obtener la protección acordada en la Convención de Ginebra. En 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Dwight Eisenhower, entonces comandante supremo de las fuerzas aliadas, expresó, tras una visita a un campo de concentración nazi, que el mundo debía comprender y de ningún modo olvidar lo ocurrido allí. Desde agosto de 1949, la Convención de Ginebra se ha convertido en el núcleo del derecho humano internacional. La Convención define el trato de los prisioneros de guerra y los derechos de los civiles en tiempos de guerra. Sin embargo, tras el incidente del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se ha negado siempre a dar el trato acordado en la Convención de Ginebra a los prisioneros capturados en la llamada guerra antiterrorista. As I understand it, technically, unlawful combatants do not have any rights under the Geneva Convention. En agosto de 2003, cuando las tropas norteamericanas intensificaban su intento de capturar a Saddam, el general Geoffrey Miller, que dirigía la prisión de Guantánamo, donde ocurrieron escándalos por el maltrato a presos, se trasladó a Irak para hablar con las tropas norteamericanas sobre la experiencia en Guantánamo. We detain the enemy combatants here at JTF Guantanamo in a humane manner. Everything that we do inside Camp Delta, America can be proud. He gives an in-brief. He's not afraid to say, you have to treat the prisoners like dogs. They have to know that you are in control. Entonces, la compañía 372 de la Policía Militar, a cargo de la Administración de Seguridad, acababa de establecerse en la prisión de Abu Ghraib.
El número de presos aumentó considerablemente. Por falta de personal, los gendarmes, que únicamente habían recibido formación para encarcelar a los prisioneros, comenzaron a vigilar a los reclusos y ayudar a realizar interrogatorios. Got there, he was in the shower. There was wires on his fingers, and he was told he would be electrocuted if he fell off. There was no electricity going through the wires, and to say, hey, if you fall off, you're going to be electrocuted, I mean, that would keep anybody awake, so it was part of the sleep plan. Entonces, el teniente general Ricardo Sánchez, que estaba al mando de las tropas estadounidenses en Irak, se mostró interesado en privatizar los interrogatorios y así evitar las acusaciones de la opinión pública. Well, very quickly, the civilian contractors, who are now the interrogators, and there's a possibility that they were either former military intelligence people or former CIA people. Algunos empleados de la compañía de seguridad privada también maltrataron a los presos. تم نقلي إلى سجن أبو غريب في بداية عام 2004 باليوم الأول من الشهر الأول لعام 2004. كان أكو شخص مدني واقف بيتأمر يعني ياخذون أوامرهم من عنده اللي هم الشركات الأمنية. أدخلوني إلى الزنزانة كبلوني وتم خلع ملابسي بالقوة. شنو الداعي لأنه الجيش يستعين بشركات أمنية مدنية للتحقيق مع معتقلين؟ بس أنا أقول لك هاي الشركتين مؤكدة، شركة تايتن وشركة CI. La compañía de seguridad PACI, empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, clasificada en la lista de la revista Fortune 1000, es contratista de los servicios de inteligencia del ejército norteamericano. Those photographs lifted the curtain on secrecy. It allowed the rest of the world to see and understand that this is what the Americans are doing over there in Iraq and Afghanistan and Guantanamo Bay, Cuba. The American government helps them reorganize under a different name, and they get contracts again to go right back doing work in Iraq and Afghanistan. No obstante, tras conocerse los incidentes del maltrato a los presos, la policía militar norteamericana ordenó a Janis Karpinski mantener silencio. I had 25 years in the military, and nobody has ever used the word weak in terms of my leadership. They were the criminals, they being Rumsfeld and Cheney and Bush and Cambone and Miller, they were the criminals. Not one of them lost their position. Not one of them was demoted. And they're the ones who used those techniques. The President of the United States calling 7 soldiers bad apples. They needed a scapegoat. I didn't have a voice in Washington. Like I said, to this day, not one of them has ever had a face-to-face conversation with me. Why? Finalmente, de los soldados estadounidenses acusados de maltratar a los presos, Charles Garner, el principal acusado, fue condenado a 10 años de prisión. Lindy England fue condenada a 3 años de prisión. Janis Karpinski fue degradada y ningún otro oficial de alto rango fue castigado. El 1 de noviembre de 2006, el teniente general Sánchez se retiró con antelación del ejército. Sin embargo, estas sentencias y castigos no pueden cambiar el destino de los presos maltratados. Talibú, encarcelado durante 1 año y 4 meses por el delito de haber bebido en exceso, todavía no se ha recuperado totalmente. Durante su estancia en prisión, padeció tuberculosis, se divorció de su mujer y sus 4 hijos se vieron obligados a interrumpir sus estudios. También tuvo problemas psicológicos porque echaba de menos a sus familiares. Con frecuencia, no podía conciliar el sueño por la noche. Para desahogarse solía morderse los brazos o los dedos. Todavía tiene heridas en sus manos. يعني اجوا باسم الديمقراطيه والحريه بس طلع العكس يعني احنا صحيح صدام حسين طاغيه ها بس ما ظنينا يعني رحنا بالرجلين يعني اذونا يعني بالاعتقال اذونا حيل اذونا
Tras los escándalos por el maltrato a los presos, la cárcel Abu Ghraib fue cerrada durante un tiempo y se llevaron a cabo grandes reparaciones. Ahora, esta prisión está bajo la administración del gobierno iraquí. Con motivo del 10º aniversario de la guerra en Irak, CCTV es el primer medio informativo autorizado para ir a la cárcel, afirma tras su reapertura. الموقف كان موقف مأساوي وصدمة كانت صدمة إنسانية لعموم المجتمعات الدولية اللي رفضت واستنكرت هذا المواقف فلذلك احنا كنا أيضا يعني بشكل كبير دنا هذا الموضوع وكان موقف يعني مشين حقيقة لكنه الحمد لله لما استلم يعني الجانب العراقي احنا تم تغيير الصورة الكاملة يعني. Parece que todo va bien. La gente recuerda los crímenes cometidos en la cárcel Abu Ghraib entre agosto y diciembre de 2003. هي تجربة مريرة يعني هواي ناس أبرياء يعني انظلموا الأمريكان يعني جو محتلين بس احنا انظلمنا وناس أبرياء أنا واحد من الأبرياء. Hay más de un inocente. El dolor y la tragedia que ha traído la guerra salen a escena en Irak. En 2010, la página de internet Wikileaks publicó un vídeo que revelaba nuevos crímenes del ejército estadounidense en Irak. Namir Noor Elden fue reportero gráfico de Reuters en Bagdad. El 12 de julio de 2007, cuando trabajaba en el distrito de Amén, en Bagdad, un helicóptero Apache del ejército norteamericano acabó con su vida. Para reconstruir aquella situación, nuestro reportero se entrevistó en Erbil, en el norte de Bagdad, con Nabir, hermano mayor de Namir. Nabir dijo que su hermano menor iba a filmar una zona en la que se produjeron los bombardeos. كاميرا التي لا يتجاوز حجمها 30 سنتيم مع العدسة استنتج أنها هي RPG وهو استنتاج غبي لأن الRPG طولها مع الصاروخ ما يقارب مترين لكنه توقع أن تكون RPG. Once you get on, just open up. I see your element. You got about 4 Humvees along this. You're clear. All right, firing. Line here. When the state line, let me know when you have it. We'll shoot. I see your element. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire. Roger. En el vídeo vemos que el soldado norteamericano mató a Namir desde el helicóptero. Keep shooting. Más tarde alcanzó a su ayudante Said y a otros acompañantes. Cuando la gente trataba de salvar a Said, el soldado estadounidense volvió a disparar y acabó con su vida y la de otras personas que le estaban ayudando. Cuando fue asesinado, Namir tenía solo 22 años y estaba preparando su boda. Al hablar de la mala suerte de su hermano, Nabir expresó que esto no era fortuito. So you mean that Namir, your brother, was injured before the accident? What happened to that? Did he talk to you about that? نمير تعرض للاعتقال عدة مرات في الموصل وكانت إحدى تلك المرات هو قيامه بتصوير إحدى العربات الأمريكية المدرعات الأمريكية التي تعرضت عملية مقاومة عراقية وقد تدمرت هذه المدرعة وقام بتصويرها لكن الجنود الأمريكان لاحظوه وجاءوا إليه وبعد أن عرفوا أنه. El día del incidente, varios civiles situados cerca de Namir también perdieron la vida. El hijo de Mohamed, un residente local, murió igualmente en aquel incidente. Mohamed dijo que su hijo no estaba armado y que volvía a casa después del trabajo. Más tarde el helicóptero abrió fuego contra un camión. El conductor perdió la vida y 2 niños resultaron heridos. Ison Met, entonces soldado del ejército terrestre norteamericano, fue el primero en llegar al lugar de los hechos.
Myself and the team of soldiers I was with began running in the direction where we heard the Apache fire. Ahmed le resultaba muy difícil soportar lo que estaba viendo. It was an extreme shock to my system. They didn't look human. Then there was the smell. The smell was unlike anything I've smelled before. A mixture of feces, urine, blood, smoke, and something else indescribable. Según algunos testigos, las tropas del ejército de tierra estadounidense vieron a 2 niños en el vehículo atacado e intentaron salvarlos. 我现在所在的位置呢，就是纳米尔遇害的地方。当时呢，纳米尔正躲在墙角，用比我手中的这台相机还要大一些的器材呢，拍摄附近的美军军事设施。不过，根据美军的调查报告呢，当时驾驶阿帕奇直升机的美军士兵呢，是把纳米尔手中的相机错看成了便携式火箭筒，所以当纳米尔举起相机拍摄之后，大约不到30秒钟，直升机就向他开火射击。 此外，调查报告指责纳米尔和武装分子混在一起，没有及时把自己的采访行踪向联军汇报，同时呢，身上也没有佩戴任何彰显自己记者身份的标志。但问题是，如果美军直升机连照相机和便携式火箭筒都无法分辨的话，那么就算纳米尔佩戴了记者标志，美方又能否分得清呢？这究竟是一个理由，还是一个借口？耐人寻味。 60 años antes, el primer ministro británico, Winston Churchill, dijo: "Hasta hace poco la guerra era gloriosa y sucia, ahora es solamente sucia". Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Aunque finalmente Estados Unidos no pudo encontrar armas nucleares en Irak, durante esa guerra emplearon armas radioactivas. No fue Saddam Hussein, sino el ejército norteamericano quien las utilizó. El caza A-10, conocido como Jabalí, tiene instaladas 7 ametralladoras Gatling y una capacidad de disparo de 3.900 obuses por minuto. Durante la Guerra del Golfo, el Jabalí mostró su gran poderío ante los tanques del ejército iraquí. Su secreto consiste en que está equipado con un proyectil de uranio degradado de 30 milímetros. El uranio degradado es el residuo que queda tras extraer el uranio 235, un material nuclear proveniente de la concentración del uranio metálico. Su densidad es 2,4 veces superior a la del acero. El núcleo del proyectil de uranio degradado está fabricado con una aleación de uranio empobrecido de alta densidad. El día 2 de abril de 2003, durante la guerra de Irak, el ejército norteamericano utilizó el caza A-10 para lanzar ataques violentos contra la brigada suicida de Saddam Hussein en la ciudad de Nayaf. En los años posteriores, tropas estadounidenses combatieron en varias ocasiones contra diferentes grupos armados iraquíes en Nayaf. صارت ضربات قوية حتى البيوت قامت تخر تراب علينا. Aliya Hussain es aldeana de Nayaf. En 2005 nació su hijo Joseph. 8 meses después, Aliya descubrió que Joseph era diferente a otros niños. بشوف صعوبة الوقفة ما يقدر يوقف والمشي بصعوبة عليه يعني أنا أقول لك يسوي رجليه مثل المقص. 约瑟夫的母亲说，约瑟夫曾经偷偷地告诉他，希望有一天自己能够站起来，和别的小朋友一起玩耍。不过，在过去8年间，家人带着约瑟夫走遍了巴格达和纳杰夫的各大医院，都无济于事。而且由于家境贫寒，约瑟夫目前每天服用的药物只有这种每樽30元人民币的普通的止咳药水。 We start to face, as pediatricians in general, not only me, so many cases of congenital malformation in our kids since more than 4 or 5 years ago. The pediatricians here start to talk about this problem, and according to their experience, they start to notice that there is some problem relating the development of congenital anomalies, something different than the years before 2005 and 2004. En septiembre de 2003, el diario inglés Daily Express reveló que durante la guerra en Irak, la coalición anglo-norteamericana empleó 2.000 toneladas de proyectiles de uranio degradado, mientras que en la primera guerra del Golfo, en 1991, Estados Unidos utilizó 350 toneladas de este tipo de proyectil. El doctor Doug Roque, especialista en guerra nuclear del ejército norteamericano, trabajó en el Laboratorio Nacional Estadounidense de Los Álamos.
El laboratorio Los Álamos es el lugar donde se creó la primera bomba atómica. Entre 1951 y 1957, Estados Unidos realizó una serie de pruebas nucleares en su sede de Nevada. Durante las pruebas, seleccionó y envió a algunos soldados como blancos del estudio. Los militares quedaron expuestos a un área no muy lejana a la zona donde se produjeron las explosiones. Debido a la alta radiación, muchos de ellos padecieron enfermedades, entre ellas el cáncer. Muchos de sus hijos también sufrieron malformaciones. Según Lockheed, durante el mismo periodo, Estados Unidos dio inicio al estudio y la fabricación de proyectiles de uranio degradado para hacer frente a los entonces tanques soviéticos de gran blindaje. Estas imágenes, filmadas en 1976 sobre las pruebas con proyectiles de uranio degradado, han sido secretas hasta la fecha. Este tipo de proyectil fue por primera vez utilizado durante la Guerra del Golfo de 1991. Witt es uno de los 221.500 militares norteamericanos que padecen el síndrome de la Guerra del Golfo. En 1991, Witt, que era conductor de tanques, fue víctima de un error durante el bombardeo de proyectiles de uranio degradado. Hoy, 20 años después, los niveles de radiación de los restos del proyectil extraídos del cuerpo de Witt son 10 veces superiores a los niveles normales. Por estos motivos, Rogue realizó un vídeo con el fin de que el ejército norteamericano aprendiera a protegerse de los proyectiles de uranio degradado. Del Corán, el insulto es más terrible que la muerte. Durante el periodo de ocupación de las tropas norteamericanas, en este lugar se cometieron terribles maltratos. Janice Karpinski fue comandante de la Brigada 800 de la Policía Militar de Estados Unidos y única comandante mujer del ejército estadounidense en la zona bélica de Irak. Desde el mes de junio de 2003, Janice Karpinski estuvo al mando de la cárcel iraquí de Abu Ghraib, controlada por el ejército estadounidense, y dirigió un total de 15 centros penitenciarios. La prisión 1A-1B, con una superficie... La cárcel Abu Ghraib está localizada a 10 kilómetros al oeste de Bagdad. En la década de los años 60 del siglo pasado, los ingleses que construyeron la prisión colgaron en la puerta un letrero que dice: usar la violencia puede ser fatal. En la época de Saddam Hussein, se agregó la siguiente frase: 对于相关的细节，我们无法知道更多。而且由于几年之前呢，这里就已经做了大规模的翻修，所以呢，我们也无法还原现场。不过，环境虽然改变了，但是那些当年被虐待的囚犯心头上的疤痕，却至今还难以抚平。Thanks to the United States of America, 50 million people once lived under tyranny, and today they live in freedom. En 2003 llegó el ejército estadounidense que enarbolaba la bandera de democracia y libertad, y se fue Saddam, considerado por el de 6 metros de ancho y 18 metros de largo. Es la única área destinada para los interrogatorios del ejército norteamericano. Después del estallido de la guerra de Irak en 2003 y la ocupación del país por parte de Estados Unidos, durante un periodo relativamente largo, ni siquiera la misma Janice Karpinski tenía derecho a preguntar sobre los secretos criminales aquí guardados. 透过这些照片和监狱方面的提示呢，我们找到了当年曾经发生虐囚事件的其中一个现场，就是我现在所处的位置。由于监狱方面呢禁止我们和犯人做近距离的沟通，所以呢。